Eran las 3 de la tarde del 27 de junio de 2003 en la localidad belga de Signy. María Ascensión, de 13 años, sale de su casa en dirección al centro de la ciudad. Ella quería comprar una postal para enviársela a un amigo. El trayecto parecía ser normal, pero de pronto un hombre en una furgoneta blanca se dirige hacia ella. El sujeto le pide ayuda para llegar al convento de la localidad y le dice a María que lo acompañe. Ella acepta. Una vez en el interior del vehículo, el extraño le pregunta si es virgen. Asustada, ella responde que sí. Él le dice que ya no lo será más. Inmediatamente toma el camino del bosque y se detiene para atarle las manos a los pies. Mientras lo hacía, solo se reía. Mary, asustada pero pensando en cómo salir de la situación, piensa que tal vez debe hablarle para conmoverlo. Le empieza a preguntar: ¿por qué haces esto? ¿Me vas a matar? Luego le preguntó si creía en Dios. El sujeto no respondía nada. Marie pensó que era una buena idea orar en voz alta, pero esto, en lugar de ablandarlo, lo importunó, así que nuevamente detiene el vehículo, la levanta en sus brazos y la pone en la parte posterior de la furgoneta. Una vez sola, Marie no dejó pasar ni un segundo. Usando sus dientes logró zafarse las manos e inmediatamente se soltó los pies. En el primer signo de pare en el que el vehículo se detuvo, Marie simplemente abrió la puerta y saltó. Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Quiero contarles que el día de hoy vamos a tener una historia terrible. Yo sé que les digo esto en todos los videos, pero créanme que esta información me ha dejado terriblemente asqueada y con una profunda sensación de desconfianza. Porque hoy no vamos a estar hablando del tipo loco que mete mujeres en un búnker, como el caso que vimos la semana anterior, sino vamos a conversar sobre una pareja, una ama de casa y su esposo, que cometieron una serie de sórdidos crímenes que conmocionaron a la sociedad francesa y belga. Amigos, abran bien sus ojos, pues lo que parece ser normal puede resultar algo totalmente despreciable. Hoy vamos a estar conversando sobre el caso del Ogro de Ardenas o la pareja Diabolique. Mientras Marie huía asustada por la carretera, pudo ver el vehículo de una mujer. Ella le hizo señas para que se detenga y la conductora afortunadamente para y la hace subir. Ella, asustada, le relata lo que había acabado de vivir. Afortunadamente, esta mujer no solo ayudó a Marie, sino que tomó seriamente las riendas del asunto. Le dijo que deberían seguir el camino por si acaso la furgoneta se gire a buscarla y así la puedan identificar. Justamente eso sucede. Ambos vehículos pasan uno junto al otro y la mujer puede memorizar las placas del vehículo, mientras Marie estaba escondida en el asiento. Ambas rápidamente se dirigen a la policía para denunciar el hecho y dar la información del auto. La policía toma medidas rápidas y buscan en el sistema, el cual arroja un nombre: Monique Olivier. Pero Marie narró que había tenido el encuentro con un hombre, no con una mujer. Los agentes piensan que tal vez debe ser el esposo de la tal Monique. El registro indica que se trata de Michel Fourniret. En Bélgica, Fourniret era un ilustre desconocido. No tenían historial sobre él, solo consta que es un hombre de 61 años, es francés y vive en Bélgica con su esposa Monique y su hijo Selim. Pero ante la gravedad de la acusación, las autoridades lo detienen al día siguiente en Sarre-Coustein, un lugar fronterizo entre Bélgica y Francia. Él luce como un hombre simple, nada aterrador. En sus declaraciones acepta haberse llevado a Marie, pero sin intención de dañarla. Marie, al verlo, inmediatamente lo identifica como su secuestrador. Marie les dice algo que preocupó a las autoridades. Dice que durante el secuestro le preguntó al sujeto si era como Marc Dutroux y Fourniret le dijo que era peor. Apenas un par de años antes,
las autoridades belgas se habían visto impotentes al tratar de capturar a la bestia de Bélgica, Marc Dutroux, un pedófilo, secuestrador y asesino. La historia parecía repetirse. Las autoridades ahora sabían que tenían entre sus manos a un sujeto altamente peligroso. En el área ya se habían reportado otras desapariciones. Las dos últimas correspondían a Céline Saison y Mariana Dupont, ambas de 18 años. Estas sospechas los llevaron a registrar la casa de los Fourniret. Inclusive se llevaron radares de exploración terrestre para buscar cuerpos. Durante el registro, la casa presentaba un aspecto lúgubre y descuidado. Había un notorio desorden y emitía la impresión de una vida gris. La esposa de Michel Fourniret, Monique Olivier, no se esperaba el allanamiento. Se mostró asombrada y nerviosa. Su aspecto era el de una mujer desdeñada, apagada y oscura. Se limitó a decir que no sabía nada. A los minutos aparecieron objetos que no encontrarías en una casa cualquiera. Había máscaras de inhalación, varias prendas de mujeres jóvenes, varias armas, cuerdas, cinta adhesiva y pasamontañas. Los agentes buscaron algún tipo de prenda o las mochilas que eran de pertenencia de Céline y Mariana, pero no encontraron nada. Sin embargo, sabían que todo en este lugar no lucía bien. Quedaba analizar también la furgoneta donde Marie Ascension dijo que estaba atada. Además, en la casa los agentes recogieron más de 500 elementos de prueba, entre estos varios cabellos de mujer. Por tratarse de un ciudadano francés, las autoridades habían notificado al país de lo que sucedía, y al revisar en el historial de Fourniret se dan cuenta que es un delincuente sexual que había sido condenado y puesto en libertad. Pero Fourniret no era solamente un pedófilo que recogía niñas y abusaba de ellas. A muchas de ellas las había asesinado. Pero la declaración sobre qué había hecho Fourniret o qué tan involucrado estaba en las desapariciones ocurridas en el área no sería algo fácil de obtener. Había pasado ya un año en detención sin aceptar nada. Interrogatorio tras interrogatorio, los agentes perdían las esperanzas, pues si no obtenían nada, tenían que dejarlo en libertad. También intentaron presionando a su esposa Monique Olivier, pero igualmente nada. Ella solo se presentaba como una mujer asustada y confundida que no tenía idea de lo que estaba pasando. Más de 100 interrogatorios no arrojaron ningún resultado. Se le preguntó por Mariana, por Céline, pero decía no saber nada. Sin embargo, este profundo pacto de silencio entre la pareja se rompió el 22 de junio de 2004. Inicialmente ese día se llevaría a cabo un interrogatorio de rutina, como los anteriores 100 que ya se habían dado, pero ese día en particular la rutina sería lo único que no tendría cabida en esa sala. Al final de la misma parecía que nada había sucedido. Monique Olivier permanecía como siempre, con la cara agachada mirando al piso. Lucía temblorosa y deprimida. El comisario Jacques Franco decide dar un paso más allá. Hace contacto físico con ella, la toma de la mano y la obliga a mirarlo a los ojos. Es ahí cuando aparentemente, y ya van a ver más adelante por qué digo aparentemente, Monique se quiebra y decide confesar. Al final de esa audiencia, los agentes tenían la admisión de 8 asesinatos. Monique inicia diciendo que su esposo solía salir frecuentemente de su casa a dar vueltas en su furgoneta blanca para salir a cazar, como él lo llamaba. Admite que ella conocía del secuestro tanto de Mariana Dupont como de Céline Saison. Ella sabía que Fourniret las había violado a ambas y luego las había asesinado. También dio a conocer otros nombres de mujeres que habrían tenido el mismo destino. Puede ser que la confesión de Monique Olivier se haya dado porque un tiempo atrás Michelle Martin, la esposa del conocido Marc Dutroux llamado la Bestia de Bélgica, fue procesada por complicidad. Este sujeto había cometido actos bastante similares a los de Fourniret. Tal vez Monique pensó que no quería tener el destino que ella.
O puede ser que esto tampoco haya sido así. Monique se presentó como una mujer tímida, asustadiza y que siempre estaba temerosa de su esposo. Ella temía ante cualquier ataque que él le pudiera hacer. Pero nosotros en videos anteriores ya hemos analizado cómo trabajan las parejas que operan juntas para cometer este tipo de actos. Por lo general, la mujer suele tener un papel activo, no es simplemente espectadora que guarda silencio. Pero este caso tal vez parecía ser diferente, ya que al día siguiente de las confesiones se da una filtración en la prensa y Michel Fourniret se entera de que su esposa lo había delatado. Él vuelve a entrevistarse con los agentes y acepta toda la responsabilidad de lo que Monique Olivier confesó, pero la descarga de cualquier culpa. Dice que ella simplemente actuó bajo sus órdenes por su tiranía y por la presión que él ejercía sobre ella. Una mujer temerosa y acorralada, así se presentó Monique Olivier, pero después de unos días volvió a hablar con los agentes y esta vez admite tener un papel activo tanto en el secuestro, en el abuso y en el asesinato de Isabelle Laville, la primera víctima de Fourniret. La situación había cambiado abruptamente. No tenían entre sus manos a un asesino en serie, sino a una pareja de asesinos. Para tratar de comprender el devenir de los hechos, y como en todo este tipo de historias en donde el mal tomó protagonismo, debemos viajar un tiempo atrás hacia su origen. Monique Olivier, una mujer francesa de 20 años, tuvo su primer encuentro sexual con un soldado, el cual la llevó a un hotel. Era un sujeto con el cual tuvo un encuentro casual en la calle. No se conocían, no tenían un noviazgo o algo similar. Ella lo describe en líneas generales como un encuentro sin amor. Cuando tenía 22 años conoció a un hombre 16 años mayor a ella, un maestro de una autoescuela con el cual se casó. Ante una madre alcohólica y un padre indiferente, ella vio esta salida como la mejor opción. La pareja no tenía problemas económicos mientras su esposo dirigía esta autoescuela, pero luego enfermó y se dedicó a ser pintor. Ya tenían 2 hijos varones y los problemas se agudizaron. Según el relato de Monique, las peleas derivaron en golpes hacia ella. Posteriormente contaría la terrible anécdota de que una noche la obligó a realizarle sexo oral a un vagabundo bajo un puente. La pareja finalmente se separa, pero el padre le pide la custodia de sus 2 hijos y ella acepta. Luego de eso, rara vez los vería. Habían pasado 4 años. Monique empezó a trabajar como asistente personal y vivía sola en Nimes. Uno de esos días lee un anuncio en un boletín católico que decía: el preso quiere mantener correspondencia con cualquier persona de cualquier edad para olvidar la soledad. El 27 de febrero de 1987, ella decidió escribirle. Inicialmente no sabía por qué Fourniret estaba detenido, pero después de pocas cartas él se lo cuenta. Estaba detenido por 3 años y medio acusado de agresiones sexuales, pero esto pareció no detenerla, y Monique, más allá de buscar una compañía para aplacar su soledad y depresión, mediante las cartas terminó sellando un pacto criminal con el sujeto. Acordaron que al salir de prisión, Fourniret liquidaría a su ex esposo, al soldado que la desvirgó y al vagabundo con el que fue sometida por su ex esposo. A cambio, ella le entregaría jóvenes vírgenes. Michel Fourniret tenía una fuerte obsesión con la virginidad, se veía ansioso ante el tema y se lo contó a Monique. Después de 6 meses, con cientos de cartas escritas entre ambos, Fourniret le pide matrimonio en una carta y ella acepta. Él estaba en libertad en octubre de 1987. Inmediatamente se muda a vivir con Monique. Lo que parecía ser una relación más en Francia, traería por años dolor y destrucción. Yo tengo que decirles que a mí todo esto me parece una total locura y una barbaridad, porque ¿cómo puedes llegar a escribirte con alguien que ni siquiera conoces y acordar algo tan siniestro? Y también profundamente asqueroso, porque luego en las cartas que se encontraron en las que ambos escribían,
Fourniret se refería a las jóvenes vírgenes como membranas con patas, así como lo escuchan. Él decía que se mostraba ansioso por perforar algunas membranas. Es de este modo como él veía a sus víctimas. En las cartas también él se refería a su miembro como arco iris y literalmente escribió: mi arco iris se levantará y perforará algunas membranas. Ese era el momento preciso en el que Monique debió decir adiós, huir o tal vez denunciarlo, pero al contrario, ella decidió seguir adelante, y cuando Fourniret estuvo libre, ellos idearon el plan. Primeramente, habían localizado a una potencial víctima, y Fourniret se había aprendido la rutina que esta chica tenía. El plan era que Monique iba a conducir la furgoneta y de algún modo la iba a hacer subir a la misma. Luego ambas iban a seguir en el camino y Michel Fourniret iba a aparentar un autostop con un bidón de gasolina en la mano, simulando que se había quedado varado con su vehículo. Luego, cuando ambos ya estuvieron con ella en el carro, la dieron que tome algún tipo de sustancia que la mantuvo intoxicada e inconsciente. Cuando la llevaron a la casa, la subieron a la habitación. En este punto, Fourniret no logra tener una erección, y es cuando actúa siniestramente Monique haciéndole una felación para que de este modo este sujeto pueda abusar de Isabel. Apenas había pasado un mes y medio de la liberación de Fourniret. Él venía de una vida delictiva, pero la mujer de 40 años y madre con una vida aparentemente normal, en ese corto tiempo se convirtió en un monstruo. La víctima era Isabel Laville, de 17 años. Ella estaba regresando desde la escuela hasta su casa. Era tímida y de carácter reservado, por lo que se descartó la hipótesis de una fuga. 9 meses más tarde, Monique Olivier estaba embarazada. La noche del abuso y asesinato de Isabel, no solo ambos sellaron su pacto mortal con la eliminación de esta mujer, sino con un fruto del mismo, su hijo Céline. Pese a las investigaciones, las autoridades dieron por cerrado el caso solamente después de 5 semanas. El caso volvería a ser abierto 14 años después, con la confesión de Monique Olivier. Los que conozcan o hayan escuchado de la historia de Gary Ridgway, el conocido asesino de Green River, sabrán que este sujeto utilizó en muchas ocasiones a su propio hijo para atraer víctimas, pues esta pareja hizo exactamente lo mismo, y desafortunadamente Céline quedó en medio de todo este torbellino, ya que lo solían subir a la furgoneta para utilizarlo como cebo y atraer a las víctimas. Ellos también atropellaron el sentido de bondad que tenían estas jóvenes mujeres, ya que Monique en algunas ocasiones se presentó como una mujer embarazada que necesitaba ayuda y otras veces utilizó a Céline diciendo que él estaba enfermo y necesitaba llevarlo a un hospital. Por la cercanía que tenía su residencia al país de Bélgica, en ocasiones trajeron chicas desde Bélgica hasta Francia y otras que habían ultimado en Francia las fueron a abandonar en Bélgica. El 3 de agosto de 1988, Fabienne Leroy, una joven de 20 años, había desaparecido. Olivier se acercó a ella en un supermercado con el pretexto que su hijo estaba enfermo y pidiendo ayuda para que la guíe a un médico. Ella desapareció en Mourmelon y su cuerpo fue hallado luego en los bosques cercanos. El 18 de marzo de 1989, Jean-Marie Dasramault, estudiante francesa de 22 años, desapareció en la estación de trenes de Charleville-Mézières y su cuerpo fue encontrado en la finca de Fourniret. El 22 de diciembre de 1989, Elisabeth Richel, una niña belga de 12 años, desapareció de Namur después de jugar con una amiga. Su desaparición fue asociada durante mucho tiempo al asesino en serie Marc Dutroux, hasta que Fourniret indicó el lugar en donde estaba su cuerpo, en una finca suya en Francia. Él se había acercado a ella con el pretexto de preguntar una dirección, y de este modo la hizo subir a su furgoneta.
El 21 de noviembre de 1990, Fourniret acude al taller del ex marido de Olivier para provocar un incendio y huye. En el camino se encuentra con Natasha Danais, de origen francés. Tenía 13 años. Ella había salido con su familia a hacer compras en el centro comercial y su madre había olvidado su cartera. Natasha regresa a la casa que estaba a 500 metros a buscarla y desaparece en el camino. Su cuerpo fue encontrado 3 días después en la playa de Vendy de Brem-Sur. El 16 de mayo de 2000, Céline Saison, una joven de 18 años, desaparece en Sedan. Su cuerpo fue hallado en Bélgica, en un bosque, 5 días después de su desaparición, a tan solo 20 kilómetros de su casa. El 5 de mayo de 2001, Mananja Zumpong, una joven de 18 años de origen laosiano, desapareció en Charleville-Mézières luego de salir de la biblioteca. Su cuerpo también fue hallado luego en Bélgica. El 28 de julio de 1989, Michel Fourniret y Monique Olivier se casan en una boda discreta. En ese entonces vivían en Floing. No hubo fiesta, invitados o tan siquiera una cena. Solamente 2 vecinos acudieron como testigos. Durante todos estos años de actividad criminal, Michel Fourniret es acusado por estos hechos, pero hay muchísimos otros más sobre los cuales es sospechoso, pero no hay evidencia directa para poder culparlo, como por ejemplo el caso de un hombre que trabajaba en una entidad bancaria al cual Michel Fourniret asesinó para poder robarle. También en 1990 se da el caso de una joven de 20 años de origen británico. Ella era maestra y había viajado a Francia para estudiar y trabajar. Ella solía colocar anuncios en periódicos para dar clases de inglés. Luego de que un sujeto respondiera a uno de sus anuncios, ella se había contactado y se citó con el sujeto, luego de lo cual desapareció, y luego de algunos días su cuerpo fue encontrado en el río Yonne. Esta aparente búsqueda, desaparición y posterior investigación fue cerrada sin tener ni un solo culpable. Pero después de muchos años de haberse dado este hecho, Fourniret admite haberla asesinado. Monique Olivier también habló de una joven belga que habían contratado como niñera para cuidar a su hijo Selim. Dijo que ella había sido acusada y eliminada por su esposo, pero dijo no recordar el nombre ni dónde la habían dejado. Hasta la fecha no se ha podido identificar quién es. También está el caso de Joelle Parfondry, una joven estilista que trabajaba en su local. Ella tendía mascotas en este lugar y un día estaba en su trabajo e ingresa un hombre encapuchado intentando agredirla. Ambos forcejearon y ella fingió estar embarazada y que tenía fuertes dolores abdominales. Como en el lugar había bastante gente, este sujeto se asustó y huye del mismo. Pero luego, al ver las noticias, ella se da cuenta que se trataba de Michel Fourniret. En total había más de 30 víctimas entre desapariciones, intentos de secuestros y muchos de estos tan siquiera habían sido denunciados, por lo que el número real de víctimas no podía ser determinado. Pero amigos, hay una víctima de la cual aún no hemos hablado y se trata de Farida Hamish. Esto sucedió el 12 de abril de 1988, pero este hecho en particular es bastante diferente al resto de asesinatos, pues Farida era la esposa del compañero de prisión de Michel Fourniret. Este sujeto se llamaba Jean-Pierre Hellowatch y él había sido condenado por ser miembro de la banda o pandilla de las pelucas. Este tema de la pandilla de las pelucas es realmente extenso y nos estaríamos desviando a otro tema, pero como resumen les puedo decir que esta banda actuó durante los años 80 en París, robando, asaltando bancos, joyerías y demás. La llamaron la pandilla de las pelucas porque ellos solían utilizar este tipo de artículos como bigotes, pelucas y trajes diversos durante los atracos. Pero la cuestión aquí es que esta pandilla había enterrado un gran botín que consistía en monedas y lingotes de oro en algún lugar. Michel Fourniret, un condenado por delitos sexuales, buscaba dentro de la prisión alguien que le dé cierto respaldo o protección y se hace amigo de Jean-Pierre Hellowatch. Él había sido un capo condenado y juntos compartieron la misma prisión.
Pasaron los días en la prisión, estamos en 1987 y Jean-Pierre Hellewaerts le cuenta a Fourniret que había un botín de lavanda enterrado en un cementerio. Este tesoro tenía una significativa cantidad de oro. Los ojos se le abrieron como platos a Fourniret cuando Hellewaerts le contó esto. Él pensaba que Fourniret era un simple atacante y un día le muestra la foto de su atractiva esposa de 30 años, Farida. La salida de Fourniret de prisión estaba cerca y Hellewaerts le pide que junto a su esposa Farida vayan a buscar el botín de oro, ya que ella era su único contacto con el exterior. A cambio le ofrece darle 500.000 francos en oro. Fourniret acepta encantado. Jean-Pierre, un capo experimentado, conoció a Monique Olivier y esto le generó confianza, sabiendo que Fourniret no iría solo con su mujer Farida, sino también con su esposa Monique. Si este capo confió en Fourniret por verlo con su mujer, se podrán imaginar cómo mucho más aún confiaron las mujeres que recogían en el camino. Es así que al salir de prisión, Fourniret toma contacto con Farida. Ambos se encuentran y van al cementerio. Juntos empiezan a cavar y dan con el botín. Desentierran 80 kilos de oro entre monedas y lingotes, mientras Monique Olivier vigilaba. En ese momento tenía un mes de embarazo. En su mente, Fourniret pensaba que era demasiado dinero. No podía dejárselo todo a Farida. Es así que una tarde de abril de 1988 decide ir a buscarla. Roba todo el tesoro y la mata. En declaraciones posteriores, Monique diría que cree que él abusó de ella antes de asesinarla. La pareja la entierra en un lugar boscoso y juntos piensan que sus problemas económicos se han terminado. Fourniret luego de años diría que en realidad fue Monique quien la asesinó. Pero ahora, ¿qué explicación daría la pareja a Jean-Pierre? Pues Monique Olivier acude a visitarlo en la prisión y se muestra totalmente desconsolada y lloraba sin parar. Ella le dice que Farida no estaba en ningún lado, no la encontraba y había desaparecido. Jean-Pierre se come completa toda la actuación. Inclusive ella parece insinuarle que ella había huido con el botín y Jean-Pierre le cree. Él piensa que su mujer lo había traicionado. Michel Fourniret, un guardabosques, y Monique Olivier, una cuidadora de hogares, siempre parecieron vivir de una manera bastante modesta. Pero ahora tenían todo el dinero para poder gastar en lo que quisieran y poder vivir a sus anchas, y así lo hicieron. Fourniret no pensaba escatimar en gastos y compra el Château du Chateau o Castillo du Chateau. Si Fourniret necesitaba una cómplice, tiempo y recursos económicos para dedicarse a sus indeseables actividades, ahora lo tenía todo servido en un plato. La receta para el desastre estaba lista. El Château du Chateau estaba cerca de Sedan y lo adquirieron por 1,5 millones de francos. El pago fue en efectivo. El cuerpo de Jean-Marie d'Azermaut, así como el de Elizabeth Bridget, serían enterrados en las inmediaciones del castillo. Para el año 1990, Fourniret piensa que en algún momento Jean-Pierre irá por él, así que luego de un tiempo vende el castillo y huye con Monique y su hijo hacia Bélgica. Monique Olivier afirmó posteriormente que una estrategia que usaron fue la de las niñeras. Ella era la encargada de colocar anuncios en periódicos en una aparente búsqueda de niñera para su hijo. Cuando las jóvenes se presentaban en su casa, tanto Olivier como Fourniret se sentaban junto a ellas para hacerles preguntas. Las de Fourniret giraban directamente hacia su virginidad. Una vez que ellas entraban en esta casa, ya no salían, al menos no vivas. Monique Olivier calcula que al menos fueron entre 7 a 8 jóvenes, pero no dan nombres, ubicaciones y hasta la fecha no se ha podido conocer sus identidades o dónde están sus cuerpos.
También dice que en todo momento fue presionada por Fourniret, no solamente a colaborar en los asesinatos, sino también en hacerles pruebas de virginidad a las víctimas, directamente haciéndoles tactos. Afirmó que tanto la vida de ella como la de su hijo Selim estaba en continuo riesgo si no colaboraba. Con muchas de sus víctimas había tenido más de un encuentro para hacerles entrar en confianza. Así sucedió con Mananya. Cuando ella salió de la biblioteca, la abordó y la convenció de subir a su furgoneta para llevarla a pasear. Monigue afirma que esto se repitió durante 4 o 5 semanas. Fourniret decía: voy a buscar a la asiática. El 5 de mayo sucede lo mismo. Ella ya lo conoce y lo saluda. Esta vez le dice que la invita a jugar con su hijo Selim. Desafortunadamente sabemos cómo terminó esto. Mientras estas espeluznantes actividades se llevaban a cabo, la familia tenía una vida totalmente normal. Monique era una ama de casa como cualquier otra. Cocinaba, llevaba a su hijo a la escuela, hablaba con sus vecinos. Nadie sospecharía de una pareja tan normal como esta. Durante los interrogatorios, Fourniret se muestra mecánico, cínico, reflexivo y muy tranquilo. Él da las confesiones y nunca se retracta de lo que dice. Parecía ser consistente, además que también parece ser que nada lo perturba. Él había elaborado una siniestra y minuciosa tabla en la cual detallaba no solo los nombres de las víctimas, sino sus edades, forma de muerte y si eran vírgenes o no. Además, detalles que le hacían recordar lo que había sucedido. Cuando él describía a su esposa, decía que era una idiota encantadora, una bestia crónica encantadoramente ingenua. Notoriamente, él se creía superior intelectualmente, muy por encima a Monique Olivier. Pero, ¿era esto realmente así? El doctor Jean-Luc Ployer, después de conversar varias horas con Fourniret, lo describe como teatral y manipulador. Parece un jugador experto de ajedrez, siempre va un paso adelante. Se le evaluó su cociente intelectual, el cual es de 120, lo que corresponde a un 4 o 5% de la población francesa. Esta superioridad intelectual era la que lo hacía ver como estúpida a Monique. Cuenta sin reparo sus métodos para asesinar. Refleja un alto placer sádico. Al tratar de analizar el porqué de su obsesión con la virginidad, el doctor Ployer determina que Fourniret fue hijo de una mujer no reconocida, lo cual le dio ese sentido de impureza. Está impresionado con las estatuas de la Virgen y considera a las mujeres inmundas. El doctor Ployer estaba impresionado, al igual que los agentes, con el tamaño de las manos de Fourniret, más grandes de lo común. Durante la entrevista, el doctor las miró con asombro, y Fourniret, al notar esto, le dijo: si me preguntas algo que me moleste, te estrangulo. El doctor, notablemente nervioso pero decidido, le dijo: ¿qué preguntas te molestan? Si me hablas de mis padres, te estrangularé. El doctor Ployer respondió: hábleme de sus padres, señor Fourniret. Fourniret tuvo un padre alcohólico, jamás lo agredió físicamente, pero ebrio solía golpear paredes y objetos con la escoba. A los 6 años fue catalogado como mentiroso y ladrón. Tuvo 2 hermanos y a su madre siempre a su lado, aunque se avergonzaba de ella por ser una hija no reconocida. No terminó la escuela y se enlistó en el ejército. Su primer matrimonio fue con Annette Renesson, matrimonio que no duró, pero fruto del mismo tuvo a su hijo Nicolás, el cual fue médico. Trabajaba como soldador y luego de su divorcio tuvo su primera sentencia por tortura a una niña de 10 años. Su segunda esposa fue Nicole Clerget. Con ella tuvo un niño y un par de gemelas, una de las cuales se quitó la vida durante el juicio de Fourniret. Durante los años venideros fue arrestado en múltiples ocasiones por delitos sexuales. Este matrimonio tampoco duró y con el paso del tiempo terminó en compañía de Monique Olivier. Su
sentido de omnipotencia y narcisismo era notorio. Durante el encierro, él solía corregir textos de grandes literarios franceses. Y también él dijo que las familias de las víctimas debían estar agradecidos con él por eliminarlas, pues después de pasar un evento tan traumático como es una violación, él les había ahorrado este sufrimiento. También durante las pruebas psicológicas, él preguntó sobre los puntajes de otros asesinos en serie. Notoriamente él quería ser el mejor. Y también expresó su necesidad continua de humillar a la gente. Cuando Monique Olivier subió al estrado, las primeras palabras que pronunció fueron: "Yo también soy una víctima". Presentada como una mujer sumisa, esquiva, obediente, su esposo pensaba que era torpe y sin capacidad de pensar o decidir. Pero el doctor notó durante la entrevista psicológica que tenía una ingenuidad fingida. Es interesante saber que Fourniret, antes de conocer a Monique, era un delincuente sexual, pero nunca asesinó. Los expertos concluyeron que fue ella quien lo incitó a los crímenes, ya sea por celos o por un sentido de competencia con las víctimas. La interrogante que predominaba aquí era quién manipuló a quién. ¿Era Monique Olivier la mujer asustada y sumisa, como se presentó, o era realmente la mente maestra detrás de los crímenes? A ella se le realizaron las mismas pruebas psicológicas que a Fourniret, y los resultados fueron simplemente asombrosos. Ella tenía un CI de 132, superior al de Fourniret. Su cociente intelectual está por encima de la media francesa. Este pertenece a un 3% de la población. También se determinó que no padecía ningún estado depresivo, ni psicótico, mucho menos neurótico. En el interrogatorio, Olivier admitió que en un principio ella le contó a Fourniret cómo había perdido su virginidad con el soldado. Esta escena ellos la recrearían una y otra vez en su intimidad. Fourniret era el violento soldado y Monique la inocente víctima. Esto llevó a la admisión que representaban en su habitación los ataques que Fourniret hacía en la vida real, porque esto los excitaba a ambos. ¿Y recuerdan el pacto que ambos hicieron cuando se escribían cartas antes de conocerse? Parecía ser que Monique se olvidó de este, pues solamente se cumplió la parte en la que ella le ayudaba a conseguir jóvenes mujeres. Pero en cuanto a los que ella pidió, ¿qué sucedió? Pues esto nunca se cumplió por parte de Fourniret. Ella, durante los 17 años de su matrimonio con el ogro, pudo haber huido, haberlo denunciado, haber pedido ayuda, pero no lo hizo. Parecía ser que estos actos también la gratificaban a ella, por eso se convirtieron juntos en una implacable máquina de matar. Ella continuó cocinando, recibiendo amigos y acostándose con su marido a pocos metros de donde ella sabía que estaban las niñas enterradas. Incluso cuando Fourniret le trajo la mochila de una de sus víctimas, de Céline Saison, ella la abrió y la vació para ver con qué se quedaba. El 28 de mayo de 2008, después de un extenso juicio, se dieron a conocer las sentencias. Fourniret fue sentenciado a cadena perpetua y Monique Olivier a cadena perpetua con la posibilidad de salir a los 28 años. Desde luego, esta sentencia trajo desazón en los familiares, quienes esperaban que la pena sea igual para ambos. Amigos, esta larga historia podría terminar aquí, con una sentencia dictada y los criminales pagando la condena, pero no es así. Habían pasado una serie de crímenes durante estos años, pero de los 90 a los 2000 no había ni una sola víctima, algo muy difícil de creer. Esto hace que la policía de 5 países, específicamente de Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Alemania, vuelvan a abrir casos viejos de desapariciones y crímenes sin resolver. El 9 de enero de 2003, Estelle Moussin, de 9 años, regresaba de la escuela a su casa en Guermantes, Francia.
Su familia buscó día y noche sin descanso a Estelle y empapelaron la ciudad con su imagen. La investigación de su desaparición duró años. Durante ese tiempo, tanto Olivier como Fourniret negaron haberle hecho algo a Estelle. Al tratar de ubicar a Fourniret el día de la desaparición, en el registro de llamadas se determinó que había hecho una llamada a su hijo desde su casa en Bélgica. Era imposible por la distancia que haya estado en Francia cuando Estelle desapareció. Esta coartada duró hasta el día que una compañera de prisión de Monique le preguntó si fue Fourniret quien desapareció a Estelle. No se sabe por qué, pero Monique empezó a contarle todo. Le dijo que esa noche Fourniret había salido de cacería. Tenía en la mira a dos niñas y una de ellas era Estelle. En cuanto a la llamada, dijo que fue ella quien la había hecho, para darle una coartada si se llegaba a saber algo. 16 años y medio después de la desaparición de Estelle, el 24 de enero de 2020, Monique Olivier afirmó que Fourniret asesinó a Estelle y el 6 de marzo de 2020 Fourniret lo acepta también. Los dos participaron de una reconstrucción de los hechos para que puedan decir dónde estaba el cuerpo de Estelle y se realizaron excavaciones en dos sitios de Ardenas, pero jamás lograron encontrarla. Fourniret dijo que no recordaba en dónde la dejó. Después de tantos años desde su detención, Fourniret y Olivier seguían jugando con los nervios de la justicia, pero eso terminó el 10 de mayo de 2021 con la muerte de Fourniret. Tenía 79 años y con su muerte se llevaba todos sus secretos, incluida la esperanza de encontrar a Estelle. Una nueva reconstrucción se organizó ahora solamente con Olivier, y se esperaba que ahora al estar sola confiese más asesinatos. Ella los llevó al mismo lugar donde Fourniret aseguraba haber dejado a Estelle. Ahora Monique estaba al frente de todo, daba órdenes y era el centro de atención. Al final del día, después de varias excavaciones, dijo que no era ahí el lugar donde la dejaron. Una burla más. 17 años de matrimonio se llevaron la vida de al menos 30 víctimas o más. Monique Olivier siempre ha sido un enigma para todos. Durante su detención afirmó ser mejor que Michelle Martin, su compañera de celda y esposa de Marc Dutroux, la bestia de Bélgica. ¿A qué se refería Monique con esto? ¿Es mejor en qué? Fourniret, un hombre más bajo, de estatura que el francés promedio, de avanzada edad para el momento de los hechos y con una vida aparentemente normal, era en realidad un sujeto altamente letal. Una pareja francesa normal como cualquier otra, diría cualquier persona al verlos. Nadie sospechaba de la sed de omnipotencia de Fourniret, y mucho menos pensarían que la ama de casa de baja autoestima, insegura y sumisa, era quien posiblemente tejía los hilos para cazar a las víctimas. Sellado. ¿Pero qué pasó con Céline? Su hijo estuvo en medio del hecatombe desde que tenía solamente meses de vida. Cuando sus padres fueron arrestados, Céline, con 15 años, de pronto se vio solo en la casa. Inicialmente, cuando Michel Fourniret fue encarcelado, su madre le dijo que no volvería a verlo. Y Céline, por las noticias, se enteró por qué. Él sintió un gran alivio en su interior. Fourniret jamás se preocupó por él y lo despreciaba por su pobre desempeño escolar. Esa sensación de paz pronto se transformó en una profunda soledad cuando Monique también fue apresada. ¿Qué hace un chico de 15 años solo en un hogar, sabiendo que sus padres lo usaron como cebo para sus repulsivas actividades criminales? Un día su medio hermano fue por él y desde ese entonces ha vivido con ellos, con los hijos de Monique. Se cambió de identidad y luego de muchos años se atrevió a salir en medios de comunicación para contar parte de su historia. El ex marido de Monique Olivier, al que en primera instancia la pareja planeó eliminar,
En esos extraños giros del destino fue quien se encargó de cuidar de Selim, lo alimentó y le dio un hogar. Se convirtió en su padre, el que el ogro nunca fue.